Bueno, vamos a arrancar igual. Total, esto queda grabado, me había olvidado. Fíjense que el práctico 1 tienen dos ejercicios que se hace con elementos barra, que es el elemento que vimos hasta ahora, cómo se formula y cuáles son sus propiedades. Vamos a recordarlo ahora. A ver si, no tengo las herramientas para dibujar. Bueno, un elemento barra, como vimos hasta ahora, es un elemento que es una línea y en sus extremos tiene un nodo en cada extremo, o sea, tiene dos nodos. Ese elemento, esa línea, solamente trabaja a tracción y compresión, no trabaja a flexión. Es por la forma con la que fue diseñado el elemento, que es lo que vimos hasta ahora. Trabaja como si fuese una barra y solamente a tracción y compresión, no lo podemos cargar de forma transversal. Fíjense que este pórtico que vamos a ver acá tiene las cargas aplicadas en los nodos. Y no tiene ninguna carga aplicada a la mitad de una viga, porque no soporta una carga de flexión. Entonces todas las cargas están aplicadas en los nodos y esas cargas se van a distribuir de forma colineal a cada elemento. Fíjense que si yo pongo una carga acá, entonces esta carga que pongo en ese nodo se va a distribuir en cada uno de los elementos que convergen a ese nodo. Obviamente es muy fácil ver que en este encuentro que hay acá abajo, a ver si puedo amplificar un poquito, en este punto acá, en este nodo, esta barra no va a tener tensión. ¿Por qué? Porque cualquier tensión que venga de las barras laterales va a continuar. Y esta barra, cualquier esfuerzo que traiga, no lo puede continuar hacia abajo. Por lo tanto, esta barra va a estar sin cargar. Y la carga esta de 800 kilos se va a distribuir en las barras que salen inclinadas de ese nodo. Pero bueno, lo importante es que cada barra tiene dos nodos y cada nodo se puede mover de forma lineal. No pueden rotar esos nodos porque, como dijimos recién, no soportan cargas de tracción. Entonces vamos a abrir el programa. Vamos a abrir. Y yo, fíjense que lo que voy a abrir acá en el tipo de archivo que me pone para abrir, ya viene por defecto .fem, que son los archivos que utiliza el programa. Pero si se fijan acá, pueden abrir un montón de archivos, no solo .fem, sino que pueden traer archivos de cualquier programa. Los de arriba son de simulaciones. .ach es un archivo que está comprimido, porque después vamos a ver más adelante que bueno, si lo podemos ver acá adentro, ¿no? Cada archivo, por ejemplo este se llama barra.fem, genera una carpeta donde en esa carpeta hay datos. Acá no lo vamos a ver porque estamos viendo los .fem solamente. Pero dentro de esta carpeta nos guarda datos. ¿Qué son esos datos? Son las matrices rigidez, la matriz masa, todas las matrices que utiliza el programa para resolver el problema que estamos planteando. Entonces, si yo quisiera abrir un archivo, por ejemplo, yo acá dentro de la carpeta práctico tengo el dibujo hecho en DWG. Vamos a poner extensión de AutoCAD File. Y fíjense que ahí está hecha la cumbrera esa que es parte del ejercicio. Entonces, si quiero abrir un archivo en DWG, lo abro. ¿Qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, pueden graficar esto que está acá, lo pueden hacer en AutoCAD o en SolidWorks o en el programa que estén utilizando. Cuando lo guarden, traten de guardarlo como DWG, o sea, es decir, una versión de AutoCAD, y si puede ser,
la versión de AutoCAD en la que lo van a guardar que sea anterior al programa. El programa este es 2017 y el otro que les pasé es 2012, entonces depende con cuál lo van a abrir, traten de guardarlo con una versión anterior. Yo acá lo guardé como 2010, entonces me lo voy a abrir sin problema. Y bueno, cuando lo abramos van a ver que, bueno, les va a pedir las unidades, después las podemos cambiar. Le va a pedir el tipo de análisis que van a hacer. Acá vamos a dejar Static Stress, igual después lo podemos cambiar también. Y va a importar el dibujo. Fíjense que acá van a aparecer las partes cuando importe el dibujo. Y lo va a traer completo, hasta el rótulo va a traer, fíjense. Ahí está. Fíjense que ahí me hizo un zoom donde a mí no me interesa, entonces vengo acá a View, la pestaña View, y aprieto en Close, y lo que va a hacer es meter en la pantalla todo el dibujo completo. Es bastante útil esta herramienta. Bien, entonces acá tengo partes del dibujo que no quiero tener, por ejemplo el recuadro y el rótulo. Y fíjense que el recuadro lo puso como parte 1, fíjense que dice border, entonces esto lo puedo eliminar, no lo voy a utilizar en el cálculo. Como parte 3 está la geometría, entonces parte 2 es el rótulo, que está ahí abajo, que tampoco lo voy a utilizar. Entonces lo voy a borrar. Y después me han quedado ahí marcados puntos que son bastante molestos, que son puntos de el dibujo, de todos los dibujos. ¿Se acuerdan que esos puntos yo les había comentado que si yo quería seleccionar el extremo de una barra, me seleccionaba ese punto? Supónganse que yo quiero poner una fuerza en este nodo y cuando tengo el extremo me lo selecciona. Bueno, en este caso no tengo elementos, ¿no? Pero eran bastante molestos esos puntos. Entonces, los puedo seleccionar todos y si le hago clic derecho, los puedo borrar y listo. No necesito esos puntos que son puntos de dibujo. No me sirven para el programa, para hacer cálculos. Entonces, bueno, de esa manera ya tengo mi dibujo, el dibujo que a mí me interesa. Una cosita que por ahí está mal acá, acá dice 2240, en realidad es 2250, pero esa cota, si ustedes hacen que estas dos líneas, esta de acá arriba y esta de acá abajo, sean paralelas, entonces no les va a dar 2240. Entonces, si hacen que las dos líneas sean paralelas, esta cota es 2250. Pero bueno, es lo mismo, no le hace al cálculo, es un tema geométrico. Bien, vamos a ver ahora que todas las líneas que tengo acá no son elementos, son líneas de dibujo. Fíjense que llegan hasta ahí, pero no son elementos, no tienen, si no son elementos no tienen las ecuaciones introducidas, todavía no dije qué es lo que voy a analizar. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es agarrar a cada línea de dibujo de esta y tengo que enmallarlas. Entonces, voy a venir acá, a Mesh, y con dividir un objeto voy a mallar todas las líneas que están acá. Fíjense que acá, por defecto, viene 4 elementos. Cuando yo trabaje con barras, con esfuerzos, no necesito poner muchos elementos. Una barra que soporta 2 cargas, una en cada extremo, no necesita estar dividida en muchos elementos porque el esfuerzo dentro de esa barra es constante. Cuando la barra está sometida a propio peso, en ese caso sí, porque el peso va variando con respecto a su longitud. Entonces acá lo que puedo hacer es utilizar un elemento por barra, va a andar bien. Vamos a hacerlo con 4 para hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo con 1
y después lo vamos a hacer con 4 para demostrar que da lo mismo. Fíjense que si yo selecciono esta barra de acá arriba, me la selecciona toda. Y si yo la quiero dividir en elementos, en un solo elemento, me va a hacer de esta barra un solo elemento, voy a tener un nodo acá y otro nodo acá, y estos nodos acá no se van a unir con esa barra. Porque yo para unir esta barra con estas dos inclinadas, esta barra inclinada, perdón, con esta vertical y con esta otra, tengo que tener un nodo ahí. Entonces tengo que ir arreglando esta estructura para que me caiga, o sea, dividir esta línea, vamos a poner, seleccionar objeto de construcción, esta línea la tengo que partir acá, acá y acá, para después, cuando la divida, tenga un nodo justo en ese encuentro. Si no tengo un nodo ahí, no lo puedo dividir. Esta línea también. Tengo que tener un nodo acá para que me la una con esta y con esta. Si no, si yo no pongo un nodo acá en la barra horizontal, ¿cómo sabe el programa que esas barras van unidas? Entonces lo que tengo que hacer es empezar a dividir todas esas líneas. Esta línea es fácil porque la divido en 4 y me da justo porque todas las dimensiones son iguales, pero esta no. Entonces vamos a utilizar algunas herramientas de dibujo que nos van a servir para editar esto que está acá. Fíjense, esta línea está bien porque termina en las dos uniones, esta también, esta no, esta la voy a tener que cortar, esta está bien. Fíjense que esta y esta son las líneas que tengo que partir para que me coincidan los extremos. Entonces voy a decir, bueno, esta línea que está acá abajo, voy a utilizar esta herramienta que se llama intersectar. Y fíjense, siempre lean las instrucciones que les va a poner en el rincón inferior izquierdo. Si yo aprieto intersectar, me va a decir, seleccione una línea intersectante. Entonces, a esta línea la va a intersectar esta, y ahora me pone, seleccione otra línea intersectante. Esta también, y esta también. Esas tres líneas son líneas intersectantes de la barra de abajo. Seleccione otra línea intersectante o presione Enter para seleccionar las líneas a intersectar. Entonces, como yo ya elegí las verticales, que son las líneas intersectantes, aprieto Enter y ahora voy a elegir la línea a intersectar, que es esa de abajo. Y una vez que apreté eso, me dice, presione Enter para generar la intersección o seleccione otras líneas a intersectar. Porque yo podría seleccionar esta de acá arriba, pero la única que seleccioné, las líneas intersectantes, son estas dos. Entonces con eso solo aprieto Enter ahora, y fíjense que acá dividió la línea de abajo en líneas que están conectadas. Esto es importante hacerlo porque el programa, si no coinciden exactamente los puntos, los nodos quedan separados, entonces las barras quedan separadas y me va a quedar la estructura suelta. Si yo mallara esto así como está... Dale, lo vemos el viernes, entonces no te hagas problema. ¿Sí? Gracias, amigo. Voy a silenciar así pueden charlar tranquilo. Bien, ahora fíjense que me queda esta línea, la tengo que partir acá, acá y acá. Entonces voy otra vez, intersectar, elijo esta y esta, presiono Enter, elijo esta, y ahí me la va a intersectar con esas tres líneas. Y si elijo esta, también, porque la quiero intersectar con esta otra. Presiono Enter, y fíjense que me hizo todo a la vez. Ahora quiero intersectar esta y esta con estas verticales. Entonces, intersectar, selecciono esta y esta, presiono Enter, voy a intersectar esa y esa, Enter. Entonces ahora, fíjense que
ya me dividió todas las líneas y los puntos finales coinciden con los lugares donde van a ir los nodos. Entonces ahora sí puedo mallar esas líneas. También es importante que entiendan que lo que está dibujado son líneas de dibujo, no son elementos. Lo voy a repetir muchas veces porque lo que sucede es que hacen todo el dibujo y después, cuando quieren poner las cargas nodales y esas cosas, no lo pueden hacer. Lo que pasa es que el dibujo, eso que está ahí, que están viendo, son líneas de construcción. Otra cosa diferente son los elementos. Entonces fíjense que ahora cada línea de construcción la voy a convertir en un elemento. Entonces selecciono ahí, aprieto Enter, selecciono Enter, tengo que ir una por una. Para estos casos es bastante complicado, pero bueno, es lo que hay. Listo. Ahí hice todas las líneas, entonces si quiero... Profe, creo que les faltó seleccionar la tercera vertical. ¿Esta? Sí. A ver, si eso les puede llegar a pasar, entonces una forma de ver si lo hicieron bien es ocultar los objetos de construcción. Ahí está. Me faltó las dos. Y esta de acá. ¿Ah? Elimino las líneas y fíjense que correctamente, como me decían, me faltó esta, Enter, esta y esta de acá. Entonces ahora, en la pestaña View, oculto y ahora está bien. Si quiero puedo ver los vértices, entonces fíjense que ahí tengo los vértices del modelo. Bien. Vamos a ver un poco qué me pregunta el problema. En el informe que ustedes tienen que entregar, esto lo vamos a hacer, después miran el problema y lo pueden ir haciendo de acá. Pero me pregunta a ver cuántos elementos tiene la estructura. Entonces acá es muy fácil ver los elementos de la estructura porque tengo un elemento por cada barrita que tenía. Entonces, si cuento el número de barras, es el número de elementos. Esto también lo puedo averiguar. A ver si lo tengo por acá. Tools. Creo que estaba... Después cuando hacemos el cálculo, hay un lugar donde lo pueden ver. Bueno, después lo podemos... Cuando hacemos la solución del problema lo podemos ver. Pero si me pregunta cuántos elementos hay, bueno, lo que tengo que hacer es contar cuántas líneas hay. Cada línea es un elemento. Si yo hubiese partido una de esas líneas en 4, entonces cada línea por 4 me va a dar la cantidad de elementos. Esa es la cantidad de elementos. ¿Cuántos nodos tiene? ¿Se acuerdan que un elemento tiene dos nodos? Pero como los nodos están compartidos, este nodo es común para 4 elementos. Entonces, ¿cuántos nodos tiene? Bueno, cuento las cruces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Entonces, ¿cuántos nodos tiene la estructura? 19 nodos. ¿Cuántos grados de libertad tiene la estructura? Bueno, cada nodo puede trasladarse en X y en Y y en Z, porque son elementos barra. Si fuesen elementos viga, cada nodo, además de trasladarse, puede rotar. Entonces sería 6 por nodo. ¿Ven? Pero como en este caso está hecho con elementos barra, cada nodo, que son 19, tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, tengo que hacer 19 por 3, y esa es la cantidad de grados de libertad que tiene. 3 por 9, 27, tengo 57 grados de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo resuelva este problema,
me va a generar una matriz de 57 por 57. Salvo que yo empiece a restringir. Si yo pongo un apoyo acá y otro apoyo acá y le voy sacando grados de libertad, entonces voy a empezar a restringir el problema, voy a ir eliminando filas y columnas. Pero así como está, tiene 57 grados de libertad. Y la cantidad de elementos creo que son 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 barritas hay. ¿Vale? Entonces tengo 35 elementos. Esos 35 elementos tienen 19 nodos, y esos 19 nodos tienen 3 grados de libertad cada uno, por lo tanto el problema total tiene 57 grados de libertad. Bien, lo que voy a hacer ahora es poner estos apoyos. Fíjense que acá tengo una articulación y acá un apoyo móvil. Entonces voy a seleccionar, voy a selección, vértice, y voy a seleccionar ese punto que está ahí. Y ahí voy a hacer, o puedo hacer clic derecho y Add Nodal General Constraint, y acá voy a poner la restricción. Como ese punto es una articulación, saco todas las traslaciones. Puedo marcar las 3 traslaciones acá, o puedo apretar No Translation. Y ahí me pone eso que está ahí. Este que está acá puede deslizarse en X. Entonces le voy a sacar solamente en Y y en Z. En Z lo saco para que no se mueva en el sentido de la pantalla. En el eje Z está apuntando en el sentido de la pantalla. Ok, bien. Bueno, si se fijan, todos los nodos tienen los grados de libertad en Z sin restringir. Y están de más, porque yo lo voy a cargar de forma vertical, o sea, voy a trabajar con esta estructura en el plano. Entonces yo podría prescindir. Sí. Una consulta respecto a lo que dijo sobre el grado de los grados de libertad. Sí. Ahí no tendría que tener en cuenta que los nodos me están restringiendo las traslaciones tanto en Y como en X, y solo el nodo me permitiría el giro. Lo que pasa es que estos nodos no giran. Estos nodos no giran porque las barras trabajan de forma axial solamente. Entonces, estos nodos se trasladan en X, en Y y en Z. Claro. No sé si era eso lo que me preguntabas. Si Respecto, sí, o sea, la pregunta que usted, que está en el práctico, que dice cuánto grado de libertad tiene, o sea, ¿se refiere a los grados de libertad más que nada de los nodos? ¿En la totalidad o no? Me refiero a la estructura. Cada nodo, o sea, ustedes pueden responder esa pregunta como: cada nodo de un elemento barra tiene 3 grados de libertad. Mi estructura tiene 19 nodos, por lo tanto tengo 19 por 3. Esa es la estructura. Ahora vamos a ver el problema. Yo acá acabo de restringir. En este, restringí 2 grados de libertad, que es traslación en Y y en Z. En este saqué 3 grados de libertad, todas las traslaciones. O sea que saqué 5 grados de libertad. Por lo tanto, de los 57 que tenía, ahora me quedan 52 grados de libertad. Entonces, la matriz del problema, que hace un ratito era 57 por 57, ahora es de 52 por 52. ¿Está? Bien, ahora, como este problema es un problema en el plano, no tengo cargas en dirección de Z ni oblicuas con este componente Z, entonces todas las traslaciones en Z están de más. ¿Se entiende? No va a haber desplazamiento en el eje Z. Si apretan Shift y la ruedita, hacen zoom, y con la ruedita sola lo giran. Y el pivot lo pueden acomodar haciendo zoom con la ruedita
acomodan el punto de pivot donde lo quieren hacer rotar. Bien, fíjense que todas las cargas que yo voy a aplicar van a estar en el plano IZ. Bueno, vamos a definir esta vista como home. Entonces, ahí está. Entonces, lo que les quiero comentar es que todos los nodos tienen una restricción, tienen un grado de libertad en Z que está de más. Va a haber una ecuación, una línea de más, que por ahí no es necesario que esté. Entonces, una cosa que puedo hacer es seleccionar, voy a selección, esta vértice, voy a seleccionar todos los nodos, no importa que se repitan, por ejemplo, ya a los nodos de abajo yo ya le saqué la traslación en Z, lo puedo volver a hacer, no va a pasar nada. A todos esos nodos le voy a quitar la traslación en Z. ¿Ven? Porque no voy a trabajar con esa dimensión. ¿Qué hago? Ahora de los 19 nodos, todos tienen 2 grados de libertad. Entonces tengo 38 en total, en lugar de 57. De esos 38 grados de libertad, a este le saqué traslación en Y y en X, tengo 36, y a este en Y, 35. ¿Ven? Ahora el problema tiene 35 grados de libertad. Esto es lo más que lo puedo achicar, porque ahora yo podría decir, bueno, acá tengo una simetría, pero en realidad la estructura tiene esta parte que hace que no sea simétrica. Si esto fuese simétrico, entonces trabajo con la mitad de la estructura. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Bueno, fíjense acá, en el árbol este. Tengo 2 partes. Yo ya había borrado las 2 iniciales, que una era el rótulo, la otra era el borde, y me quedé con la tercera, que era la figura. La tercera, cuando la mallé, no se los indiqué, pero cuando la mallé, fíjense que cada mallado que hizo le asignó parte 1. Entonces por eso aparece de vuelta parte 1, y parte 3 son solamente las líneas de dibujo. Entonces este que está acá, parte 3, al ser líneas de dibujo, no necesito darle ninguna propiedad, y lo podría borrar. Para no borrarlo, vamos a suprimirlo, que es diferente a borrar. Fíjense que queda como tachado, entonces no me va a pedir esos datos, porque me puede llegar a tirar algún error porque no cargué los materiales, por más que no lo use. Después, en cada uno, acá en malla, en cada uno de estos tengo uno de los mallados en el orden que lo fui haciendo. Fíjense que los últimos que hice fueron los verticales que me había olvidado. ¿Ven? Estos son todos los mallados que hice. Fueron dividir un objeto. Pero yo puedo venir acá y digo, bueno, esa que está ahí la quiero dividir en 2. Entonces le doy doble clic y acá le pongo 2 y aplico. Entonces fíjense que la dividió en 2 y le puse un nodo ahí al medio. Si lo quiero deshacer, control Z y deshizo eso que acabo de hacer ahí. ¿Está? Si alguna de estas barras, por ejemplo, yo después esta estructura, ahora la vamos a hacer con elementos barra. Después esta estructura la vamos a aplicar para elementos viga. Si bien no vamos a hacer un ejercicio, van a ver una demostración de cómo es con elementos viga. El práctico 3 es un práctico que mezcla elementos viga con placas. Es un práctico que es un caso real, y está bueno tanto para mecánicos como para civiles, porque es una compuerta hidráulica, que está hecho paso a paso todo el cálculo, y después está hecho la comprobación en elementos finitos. Bien, vamos a poner, quedan 6 minutos, vamos a poner ahora las fuerzas. Fíjense que tengo 300 kilos acá y 300 acá. Entonces voy a seleccionar
este nodo, add, y voy a poner una fuerza de 300 kilos, son 3000 newtons. Vamos a ponerle, vamos a hacer 10 la gravedad, y lo vamos a poner en -1 de I. ¿Ven? Si yo aprieto, si yo hiciera, fíjense que puedo seleccionar un vector, pero me pone directamente el 1, puedo ponerle el menos al 3000, y fíjense que me pone la fuerza de esa manera, menos 3000 newton en la dirección de I positivo. Si lo hacemos acá, al revés, puedo poner 3000 newton, y acá, donde está puesto custom, puedo poner el vector en el sentido que yo quiero. Entonces acá puedo poner -1. Va a ser lo mismo, pero fíjense que la flecha cambia de forma. ¿Ah? O sea, uno está aplicado la flecha en el nodo y la otra está aplicado el extremo en el nodo. Pero es lo mismo. Son 3000 newton hacia abajo. Bien, vamos a poner 600 acá y 600 en el otro. Entonces voy a seleccionar este nodo y voy a seleccionar este otro nodo. Clic derecho, add nodal force. Fíjense que seleccioné los dos nodos. Voy a poner 6000 y voy a poner -1 acá. Y ahí voy a apretar OK. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fuerzas de 600 que puse así y las de 300? Si vengo acá, a esta parte, acá voy a encontrar las restricciones y las fuerzas que puse. Por ejemplo, acá tengo la restricción puesta en ese lugar, acá tengo la restricción puesta en este otro lugar, y en el resto, todas las que le saqué Z. Esto está bueno porque puedo manejar desde acá, puedo ir variando las restricciones. Acá tengo la primera fuerza que apliqué, acá tengo la segunda fuerza que apliqué, y acá tengo el grupo de las fuerzas de 600. Entonces, fíjense que tengo esta acá y esta acá. Hay programas que lo que yo hice, por ejemplo Inventor, si yo selecciono los dos puntos y pongo 600, me pone 300 en cada uno. Pero este programa lo que hace es, elijo los dos puntos y pongo 600, en cada punto pone 600. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque puede pasar que hagan un análisis y que quieran poner 1000 kilos y se seleccionen varios puntos, y lo que hace es distribuirle de la misma manera esos 1000 kilos en la cantidad de puntos. Si eligen 2, le ponen 500 y 500. Bueno, en este caso de este programa no. Vamos a poner las dos de 700. Elijo acá, con Shift elijo ahí, selecciono los dos, clic derecho, Nodal Force, 7000, y acá puedo elegir un vector. Fíjense que también puedo poner las coordenadas, puedo poner una dirección, o puedo elegir un vector. Fíjense que si yo quiero elegir desde acá hasta acá, es el vector S, -1 de ahí. Y acá puedo poner un multiplicador. Acá lo voy a dejar con 1, pero si yo acá pongo 2, va a ser 14.000. Bien, vamos a elegir los últimos 3 puntos. Con Shift elijo los puntos, y si quisiera sacar uno, con Control también elijo, pero con Control puedo sacar algún punto que elegí. Clic derecho, o puedo venir acá, Setup, con esos puntos elegidos, Force, y es lo mismo. Ahí van 8000 newton en -1. Ok. Y listo, ahí está la estructura completamente cargada. Y ahora vengo a análisis y fíjense que el semáforo está apagado, no me deja correr la simulación. ¿Qué es lo que me falta? Bueno, parámetros. Exacto. No puse qué tipo de elemento, no puse el material y no puse la sección o la forma de ese elemento. ¿Está?
Bien, entonces lo que tengo que hacer es venir acá, parte 1, y poner primero el tipo de elemento que voy a utilizar. Entonces, doble clic y elijo elemento barra o truth. Entonces fíjense que hasta que no termine, el semáforo ese no se va a activar. Voy a definir el elemento. Voy a poner el área. Fíjense que acá en el problema me dice que tiene que ser 1200 milímetros cuadrados. Entonces acá pongo 1200 milímetros cuadrados. ¿Ok? Y el tipo de material, acá me dice un AISI 1010. Entonces, doble clic. Vengo a la tabla de materiales. La última es aceros. AISI. Y acá busco 1010. Ok. Y listo. Ahora, fíjense que ya está coloreado. Si se fijan acá, tiene dos tipos son algoritmos de resolución. Lo hace con dos programas. Con el primero que es Algor, que es el nombre original del programa, y el segundo que lo hace con Nastran. Creo que Nastran, no sé si trabaja con elementos barra, pero para elementos barra es con que elijamos el primero, ya está. Entonces, bueno, aprieto ahí y empieza a resolver esto. Acá abajo voy a tener el proceso, ¿no? Entonces, fíjense que ahí ya me dice que 35 elementos. Bueno, ahí ya hizo el cálculo, me da el desplazamiento máximo. Si se fijan, el desplazamiento máximo no se nota bien dónde está, puede ser que esté acá al medio, pero puedo venir a la segunda pestaña y marcar el máximo. Bueno, está justo ahí. O puedo venir con este proof y voy tocando, ¿ves? Si me fijo ahí, me pone el cartelito y me dice lo que se desplaza cada uno de esos nodos. Fíjese que acá no tengo ningún nodo, entonces o elige el nodo de abajo o elige el nodo de arriba. Pero no me dice cuánto se desplaza un punto del medio, porque no tengo ningún nodo. Este se desplaza 12 milímetros, este 11, 12,02. Y el mínimo que obviamente está en uno de los apoyos, que es ese punto como está fijo, ese no se desplazó en ninguna dirección. También puedo ver, ahí me está mostrando el desplazamiento total, que sería el vector delta x al cuadrado más delta y al cuadrado raíz cuadrada. O sea, me está mostrando acá, 12 es el desplazamiento total. Fíjense que yo puedo ver, ¿cuánto se desplaza en z? Bueno, 0, porque no estoy trabajando en z, por eso me da todo 0. ¿Cuánto se desplaza en y? Y fíjense que me tira con los negativos, porque está el eje y hacia arriba es positivo. ¿Y cuánto se desplaza en x? Este punto 0. Entonces, cuando esta estructura se deforma, se mueve hacia la derecha. ¿Cómo puedo ver eso? Bueno, acá fíjense que tengo en la segunda, me muestra el desplazamiento. Ahí está activado para mostrarme el desplazamiento. Lo puedo sacar y me muestra los colores, pero sin desplazarse. Y después, si quiero, vengo acá a las opciones y lo que puedo hacer es, moviendo esto que está acá, es ver cómo es el desplazamiento. Y acá puedo deducir si lo que está haciendo la estructura es lo que haría, bueno, de forma exagerada, esa estructura que yo tengo en ese lugar. Vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo en 5, que es como lo muestra. Acá tengo, si quiero
mostrar el modelo sin desplazar, que me deje el mallado. Entonces tengo el mallado original y el modelo desplazado. Bueno, es lo mismo. Y acá me muestra transparente. Bueno, esto por si yo quisiera mostrar alguna cosa. Y acá, no sé. Este es el factor de escala, y acá como porcentaje de alguna de las dimensiones. Pero bueno, eso. Y acá si quiero mostrar o no, que muestra activa o desactiva eso que estaba ahí. Rotaciones, las rotaciones como estos puntos, como los nodos no tienen activadas las rotaciones porque no son nodos de vigas, no me va a mostrar ninguna rotación. ¿Bien? Ningún nodo rotó. Por más que las barras roten, porque se mueven los nodos, yo acá lo que estoy viendo son los nodos. La barra lo que hace es unir los nodos, y la barra, lo que lleva cada una de esas barras dentro suyo es una función interpolante. Y me va a decir más o menos cuánto se desplaza un punto intermedio, pero nada más que eso. Si yo esto lo hiciera con vigas y aprieto acá en rotación, sí me va a mostrar cuánto rotan los elementos. En esto que está acá me va a mostrar las tensiones. Tengo activado solamente tensiones axiales. Como no son vigas, no tengo cargas de flexión. Fíjense que no están activadas. Y esto que está acá, Worst, es una mezcla que también, o sea, acá es lo mismo. Está mostrando las tensiones axiales. O sea, elija Worst o el 1, es lo mismo. Esto varía cuando trabajo con vigas. ¿Por qué? Porque esto acá me está mostrando tensiones axiales, tensiones debidas a la flexión en un eje y tensiones debidas a la flexión en otro eje. Lo que me muestra el Worst es una combinación de las tres. Pero lo vamos a ver más adelante con vigas. En este caso todavía no. Acá no tiene sentido. Bueno, acá esto que está acá me muestra las tensiones con relación al módulo, a la tensión a la tensión de fluencia. La tensión de fluencia vamos a ver acá las tensiones. Fíjense que la peor tensión es 70 megapascales y una 0.010 tiene una tensión de fluencia de 300. Entonces, 70 dividido 300, estoy en un 0.23 de la fluencia. Si aprieto acá, esto que es 4, bueno, hay que ver cómo está tomado esto, a ver. 305 es la tensión de fluencia. O puedo tomar, fíjense que puedo tomar con la tensión de fluencia, que es 305, o con la tensión de rotura, que es 365. Y me da un factor de 4, está bien, 4,4. Estaba dividiendo al revés. Vamos a ver. Si yo tengo 305, lo divido por los 70 que me da, y me tiene que dar 4,4, 4,35, que es este valor. $69,2. O sea, ese 4,4 es 305 dividido 69,2. Ahí está. 4,4. Esto que está acá. Bien, entonces, acá lo que me está diciendo es cuál es el factor de seguridad que yo tengo. Bueno, el más chico es 4,4 y está acá. En ese lugar tengo el factor de seguridad más chico, 70 megapascales. Lo puedo calcular con respecto a la tensión de fluencia o a la tensión de rotura.
Bueno, acá lo mismo, pero son las deformaciones. Me va a dar el milímetro sobre milímetro. Esta es la deformación axial. ¿Bien? Y después acá puedo cambiar en perdón, lo apreté mucho más rápido, Legend Properties. Acá puedo cambiar, por ejemplo, la escala de colores. De acá lo más importante es, por ejemplo, con tiene la precisión, es la cantidad de cifras significativas que van a encontrar acá. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ustedes con 4 cifras significativas creen que está bien y no quieren mostrar tantos números, ponen 4 ahí y aplican, y fíjense que ahora les muestra 4 dígitos significativos. Si quieren agrandar esto porque van a sacar una captura y quieren mostrar, entonces vienen acá y pueden cambiar las letras, el tamaño, que aplican, y ahí tienen. Vamos a volver, no sé qué había antes. Bueno. Esto que modifiqué acá no importa porque después cuando abro otro archivo vuelve el que viene por defecto. Así que no hay problema. ¿Qué más? Estas son las propiedades. Bueno, esto debe ser arriba, esto debe ser donde quiero esto que está acá. A ver. Exacto. Bueno, y ahí pueden tocar estas tick marks, creo que son la cantidad de marquitas que vienen acá en la escala. Ahí hay 11, si por ejemplo yo quiero 5, entonces tengo la escala en 5. Siempre tienen que poner uno impar para que les quede uno al medio. Hagan lo que quieran. Esto está bueno, el rango, porque por ejemplo acá, yo estoy mostrando los colores. Vamos a cancelar acá, vamos a ver las tensiones. Por ejemplo, ahí tengo las tensiones, ¿no? Y tengo, vamos a poner las worst. Tengo desde menos 69, que son de compresión, hasta más 54, que son de tracción. Si yo quisiera mostrar esto, pero con respecto a las tensiones de fluencia, yo digo, bueno, que me lo muestre, pero no desde los rangos entre el más alto y el más bajo. Quiero que me lo muestre desde menos 350, menos 305, que es la tensión de fluencia en compresión, y 305, que es en tracción. O sea, aplico, y ahí veo mucho mejor que la estructura no está sometida a un esfuerzo muy grande, porque está todo ahí. O sea, fíjense que acá tengo de la tensión de fluencia a menos la tensión de fluencia, entonces ahí veo bien que la estructura no está comprometida. Y si quiero, vuelvo ahí al automático. Por ejemplo, si yo quisiera ver, vamos a dejar el automático. Quiero ver qué barras están en compresión y cuáles están en tracción, sin tener en cuenta este dibujito, porque tendría que partir bien el 0 parece ser el amarillo. Entonces, acá puedo decir, fíjense que acá tengo, para que me muestre, elementos con valores menores o iguales a, entonces acá puedo poner el 0. Y si aplico, me va a mostrar solamente los elementos que tienen tensiones menores que 0, menores o iguales a 0. Si por ejemplo digo, bueno, no quiero que me muestre las que están en compresión, bueno, menos 0.01, por ejemplo, y aplico, bueno, no me toma, tengo que usar la coma, menos 0.01. Entonces fíjense que desaparecieron las amarillas, que estaban recién, porque las amarillas son 0. Si quiero que me muestre
barras que están con tensiones menores que, fíjense, less than, que tengan tensiones menores que 0,01, me va a mostrar todas las que están en compresión. Y si quiero que me muestre las que están con tensiones mayores que, y le voy a poner 0,01, me va a mostrar todas las barras que tienen tensiones mayores que 0,01, y me muestra todas las barras que están en tracción. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, yo también tengo que analizar, no solo en comportamiento estático, sino tengo que analizar también la inestabilidad del equilibrio. Es decir, qué barras pueden pandear. Y las que están traccionadas no van a pandear, pero las que están comprimidas sí. Entonces, por ahí tendría que aplicar esto que está acá y decir, bueno, las que tienen menos de 2 megapascales, esas son las que tengo que revisar. Y tengo que revisar todas, porque la carga de pandeo no solamente depende de la tensión aplicada, sino también de la longitud y del momento de inercia de cada barra. Que en este caso, como son barras, no está tenido en cuenta el pandeo. Pero cuando lo veamos en vigas, vamos a ver que podemos hacer un análisis de pandeo. Bueno, esto lo pueden utilizar, por ejemplo, acá, fíjense cuántos grados de libertad tiene, bueno, cuánto restringió, acá van a poner la cantidad de grados de libertad que ustedes restringieron. Si tenía 57, y a todos le sacaron la traslación en Z, más las restricciones en los apoyos, ahí le van a decir cuántos grados de libertad restringieron. Entonces la resta entre esos dos me da la matriz del problema. ¿Cuál es la barra más solicitada a compresión y a tracción? Las tienen acá, pueden mostrar estos dos dibujos. Estas son todas las que están a compresión, y cuál es la más solicitada, si yo pongo a aceptar acá, cuál es la más solicitada, es esa que está ahí. Lo mismo a tracción. Vamos a sacar esto. Bueno, acá tienen, estos son, por ejemplo, acá podemos agrandar esto. Este es el tamaño de letra de cuando apoyo esto que está acá. Bueno, fíjense que acá tengo diferentes tensiones. Fíjense que en este nodo que está acá, tengo tensión 0 del elemento vertical, y las otras dos tensiones, 42, 46, son las de las barras horizontales. Si vengo acá, fíjense que tengo diferentes tensiones, 0 de esta barra y de esta, y después menos 56 de estas dos barras azules, y 16 de estas dos barras marrones que están ahí. Si vengo acá, me va a mostrar, fíjense que cuando me paro acá, me muestra 3 valores. ¿Por qué? Porque hay dos que son iguales. Este y este son iguales. Este y este son iguales, y los dos amarillos son iguales. Entonces me muestra 3. Pero si me paro acá, me muestra 4, porque en ese nodo confluyen 4 barras, pero cada una tiene una tensión diferente. Entonces me está mostrando la tensión de cada barra. Entonces, ¿cómo sé qué tensión tiene cada uno? Bueno, me puedo guiar por los colores. Entonces, fíjense que menos 69,2 es esta barra. Entonces, esta barra es la que está comprimida, que tiene la mayor carga de compresión. Si me paro acá, esta también tiene menos 69,2. Menos 69,2, estas dos barras son las más comprimidas. ¿Está? Si me paro acá,
también, menos 69,2. O sea que esas 4 barritas son las más solicitadas en compresión. Si me paro acá, fíjense que tengo 54.599, que es esta barra, que es la que más solicitación tiene a tracción. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, podemos hacer un videíto de cómo se comporta la estructura. Con este y con este lo paran. Y si quieren guardarse el video, apretan acá y lo guardan como .avi. Y acá pueden, por ejemplo, que cómo hacer esta animación. Cuando son vibraciones, utilicen que cree una animación sinusoidal, y cuando es una carga, lo que hacen es crear una animación que empieza sin deformación y termina con la deformación total. Esto que está acá hace eso y vuelve. Vamos a ver, por ejemplo, este. Ok. Fíjense que aplica la carga y después la saca gradualmente. Y fíjense cuál es la diferencia entre este, frenarlo, y el sinusoidal. Fíjense que cómo se nota que acá está vibrando, cómo se va frenando a medida que llega al máximo, se frena y arranca con una función sinusoidal. Y en el del medio, lo hace de forma lineal. Llega hasta el máximo y vuelve, pero lo hace de forma lineal. Bien. Y después acá ponen, ustedes les va a hacer un video que va a durar, no sé, por ejemplo, 5 segundos, y acá les pone cuánto el fotograma que ustedes quieren poner, por ejemplo, tantos por segundo. Bien. A ver qué más. Bueno, acá, si quieren, por ejemplo, para el informe, si quieren poner una imagen, lo que pueden hacer es venir acá y decir, bueno, ahí está muy desplazado. Vamos a ponerlo, no quiero tan deformado. Pongamos 4. Y con esto capturan una imagen. Les va a poner esto que está acá, entonces sacan ahí y les va a guardar la imagen. Y acá pueden elegir el ancho y el alto en píxel y la calidad de la imagen. Entonces, por ejemplo, si la guardan así, con la máxima calidad, vamos a guardarla como cumbrera, vamos a poner 1. Entonces, cuando vienen a ver, no sé dónde lo voy. Les guarda esta imagen. Si ven que no tiene muy buena definición y la quieren con mejor calidad, lo que tienen que hacer es venir acá, que es lo que yo siempre hago, y le aumentan la calidad con esto que está acá. Por ejemplo, activen siempre esta casillita para que se mantenga cuadrada y acá le aumentan a, por ejemplo, 3000. Y lo llevan al máximo, lo guardan. Lo que pasa es que se les va a achicar esto que está acá, la letra. Fíjense. Ahora tiene una calidad mejor, pero se achicó la escala esta.
¿Cómo lo agrandan? Bueno, lo agrandan como vimos hoy. Vienen acá, Range Legend Properties, y acá en Font lo agrandan, lo ponen, por ejemplo, en 22. Entonces ahí queda feo a la vista, pero cuando lo agrandan, cuando capturan la imagen, y le ponen, no sé, 2400 acá, fíjense que ahora aparece un poquito más grande la escala. Bueno, ahí pueden ir tocando porque esto no tiene mucha ciencia, en todos los programas es igual. Y bueno, este es el ejercicio 1. Después, cada uno, bueno, ¿qué barras están sin solicitar? Lo que vimos hoy. Pueden poner acá en el range setting, pueden activar los dos. Entonces puede decir que me muestre las que tiene menos de 0.01, las que tienen menor tensión que eso, y más que menos 0,01. O sea, me va a mostrar todas las barras que tiene menor tensión que 0,01 y mayor tensión que menos 0,01. O sea, aplico ahí, y las barras sin solicitar son esas que están ahí. Y después, si quiero ver los números de las barras, a ver cómo era. En algún lugar, acá está. Que me muestre los números de los nodos, entonces ahí, bueno, no es lo mejor, pero ahí están los números de los nodos. 1, 2, esto capaz que lo podemos arreglar. Y acá los números de los elementos, y fíjense que el número mayor es 35, o sea que tenemos 35 elementos, y los números de los nodos, ¿se acuerdan que eran 19 nodos? Fíjense que acá está el nodo mayor, 19. Bien, creo que esos números se pueden agrandar desde acá. No. Bueno, tarea para la casa. Y en algún lugar se debe poder en algún lugar se debe poder modificar esos números. Bueno, ahí tienen los números de los nodos. Número de los nodos y número de barras. Acá pueden ocultar y mostrar las cargas y las restricciones de borde. Fíjense que ahí tienen un triangulito y acá un círculo. Acá el triangulito quiere decir que le saqué los 3 grados de libertad, y el círculo en cada nodo quiere decir que tiene por lo menos una restricción. Otra cosa importante también para mirar es acá abajo. Fíjense que acá tienen un informe del cálculo. Acá tienen, por ejemplo, que tienen 19 nodos, una sola parte, ¿ven? Trabajamos con una sola parte, que es esta que está acá, tipo truth.
Los tipos de carga, bueno, acá frecuencias, hacemos un cálculo de vibraciones y los modos. El tipo de las unidades que trabajaron, y acá, por ejemplo, tengo 35 grados de libertad, que son los 19 nodos, los 35 grados de libertad son los 19 nodos por los 3 grados de libertad que tiene cada uno, me da 57. A todos esos nodos le saqué Z menos 19. O sea, lo que tenía que haber hecho era 19 por 2, porque esos nodos a todos les saqué Z, solamente se podían mover en X y en Y. Y después saqué 2 grados de libertad del nodo de la izquierda, menos 2, le saqué las traslaciones en X y en Y le saqué 1 grado de libertad al nodo de la derecha, le saqué la traslación en Y. Entonces me queda 35, que son los grados de libertad que tengo acá. Entonces la matriz que voy a resolver, fíjense, número de ecuaciones, 35. Este es el estimado, el ancho de la banda, de la matriz banda, que eso no tiene mucho sentido. Acá los valores que no son 0, hace una matriz triangular, y los valores de esa matriz que no van a ser 0, todo esto son cosas que utiliza para el cálculo, ¿no? Y después tenemos a ver las salidas y nada más. Bueno, los megabytes que consumió. Por acá tiene que estar el tiempo total. 0.012 minutos tardó en... Es un subtotal, o sea, en hacer el cálculo. Todo eso. Acá tienen el chequeo que utiliza. 19 nodos. 9 fuerzas nodales. Y un resumen. Por ejemplo, a ver acá, tienen las cargas aplicadas en cada nodo. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cargas aplicadas. Son estas que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El multiplicador de cada carga, ¿se acuerdan que yo en un momento dije que le podía poner 2? Bueno, acá tienen el multiplicador. La componente en X, en Y y en Z de cada carga, fíjense que todas las pusimos en Y. Y los momentos aplicados, no apliqué ninguno, es solamente fuerzas aplicadas. Los multiplicadores con los que trabajé, fíjense que no activé la gravedad, entonces la gravedad tiene 0. Y después están los multiplicadores para diferentes cosas. Por ejemplo, carga térmica, no puse. Y bueno, antes de terminar, quedan 4 minutos, vamos a hacer una pruebita vamos a agarrar y todas las cargas estas, supónganse que yo quiero hacer ahora un cálculo, pero además de las cargas esas aplicadas, quiero ver qué pasa cuando tengo una diferencia de temperatura. Entonces, en lugar de hacer otro cálculo, lo que voy a hacer es copiar este escenario, que se va a llamar escenario 2, y le puedo poner el nombre acá. Por ejemplo, voy a ponerle efecto térmico. Y, por ejemplo, voy a venir acá al setup y voy a decir, quiero solamente qué pasa cuando desciende la temperatura. Entonces, le voy a poner al térmico, le voy a poner un 1.
Y, por ejemplo, voy a poner la temperatura de referencia, por defecto vamos a ponerla en 20 grados. Ok. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando todas las barras están a 0 grados. Y el programa lo corremos a 20. Entonces quiere decir que yo instalé la estructura a 0 grados y ahora no estoy simulando qué pasa a 20 grados. Creo que no va a haber diferencia porque no está restringido el... A ver si hay alguna diferencia de tensiones. No, porque no está restringido ningún desplazamiento, entonces se puede dilatar fácilmente. Vamos a sacarle... a esta no la vamos a dejar desplazarse en X. Y vamos a eliminar todas las cargas, vamos a suprimirlas. Vamos a suprimir las cargas. Si yo corro así como está, si no tiene cargas, no se tendría que deformar. Pero como le di un delta térmico, supuestamente tendría que tener una deformación. Bueno, muy poquita. A ver. 3 milímetros, fíjense que esto de largo tiene 18. Esa deformación lo que hace es que se desplace 3 milímetros en X. Vamos a suponer que ahora, al revés, lo monto a 0 grados, pero baja la temperatura a menos 20. Venimos acá a thermal y le ponemos menos. A ver. Está mostrando. Fíjense que ahora se encoge 3 milímetros hacia aquel lado. Y si yo lo muestro, a ver, está bien. ¿Qué pasa cuando se empieza a enfriar? Fíjense que la estructura se va encogiendo, está muy exagerado porque son 3 milímetros. En el otro, cuando yo le puse 20, bueno, fíjense que ahí le puse menos 20, entonces se encogía la estructura. Si lo corro a 20, lo mismo, pero hacia el otro lado. Fíjense que lo muestro en X, ¿no? Entonces ahora, cuando lo corro, ¿no? se expande la estructura porque ahora la estructura está montada a 0 grados y lo estoy simulando todo completo a 20. ¿Qué pasa si una sola barra trabaja a diferente temperatura, no toda la estructura? Bueno, ahí lo que tengo que hacer es agarrar esa barra y trabajarla a esa temperatura. Por ejemplo, si yo esta barra, supongamos que esta barra, todo va a trabajar a 0 y esta barra a 20 grados. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar esa barra de parte. ¿Por qué? Porque fíjense que en Element Definition, yo ahí le puse a todos el mismo área y la misma temperatura de referencia. Si tuviese barras con diferente área, obviamente tengo que cambiarle el número de partes. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, en líneas, seleccionar líneas, voy a seleccionar esa barra
le voy a dar clic derecho, voy a editar los atributos de esa barra, y le voy a cambiar de parte, le voy a poner parte 2. Ok. Fíjense que ahora aparece una parte nueva. Y también cambió el color porque me diferencia las partes por los colores. Entonces vengo acá, doble clic, va a ser truth, doble clic al material, le vamos a poner el mismo, AC 1010, y vamos a definir el elemento con el mismo área, 1200, pero a este sí le vamos a poner 20 grados. Entonces, el setup lo voy a correr a 0, como todo el resto de los elementos. Y la única barra que va a estar a 20 es esa. Perdón, tendría que poner a menos 20. ¿Por qué? Porque está montada a 20, está toda montada a 0 grados y esa barra está montada a 20. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo corra a 0 grados, esa barra se va a comprimir, porque yo la monté a 20 grados, pero la simulación la hago a 0. Esto igual es prueba y error, ¿no? Si no lo... Prueba y error, quiero decir, si no se acuerdan cómo es la forma, pero están todas las barras montadas a 0 grados. El ensayo lo corro a 0 grados, pero esa barra roja está montada a 20. Entonces, ¿qué hace? Comprime la estructura, entonces hace que la estructura se achique. ¿Ven? Fíjense cómo la barra esta de acá al medio es la que está tirando y hace que la estructura se deforme de esa manera. ¿Ah? Entonces ahí se puede ver fácilmente. Si yo lo que quería era al revés, voy a calentar esa barra 20 grados más que el resto, entonces la tengo que simular como que todo lo monté a 0 grados y esa barra la monté a menos 20. Entonces cuando todo lo corra a una misma temperatura, esa barra es la que se va a extender. Entonces acá le pongo menos 20 y ahora sí, corro esa simulación y ahora la deformación tiene que ser al revés. Se tiene que estirar la estructura porque esa barra ahora empieza a empujar. ¿Ven? Fíjense que ahora está empujando la barra. Es como que estoy calentando esta barra 20 grados más que el resto de la estructura y se deforma de esa manera. Se deforma, fíjense que muy poquito. El punto que más se deforma son 0,6 milímetros. En esta estructura no es nada. Se deforma más por peso propio que por esa temperatura. Vamos a ver las tensiones. Bueno, fíjense que ahora estas están trabajando a tracción. Porque cambié totalmente la configuración. Bueno, podríamos seguir sumándole cosas a esto, pero por ahora vamos a trabajar con eso. Hasta ahí pueden hacer el ejercicio 1. Vamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio 2 es un ensayo de una pala de un molino eólico medio burdo, ¿no? Lo vamos a tratar como si fuese una barra y lo único que hacemos es estudiar las tensiones debido a la carga por giro, a la fuerza centrífuga. Entonces, este ejercicio es parecido al de la barra que colgaba por propio peso, pero en lugar de las cargas variar con el largo, linealmente varían de forma cuadrática, porque cada sección de la pala del molino, cuando está girando, tiene una aceleración que depende de su longitud al cuadrado.
al centro de giro. Entonces dice, luego de diseñar un molino eólico con una pala de un compuesto de resina y madera de 10 metros de longitud y sección transversal 3.000 milímetros cuadrados, calcule la velocidad máxima de giro en RPM. ¿tá? Y acá da los datos del material, da el modo de elasticidad, el peso y la tensión admisible de ese material. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar esa pala de 10 metros de longitud con una sección transversal de 3.000 milímetros cuadrados y vamos a ir probando a cuántas RPM tienen que girar para que la tensión máxima llegue a 10 megapascales. En este caso, ¿se acuerdan que la barra que colgaba por propio peso, cuando más elementos ponía, mejor aproximaba? En la estructura, en la cumbrera esa que dibujamos, no era necesario porque eran cargas que no variaban con respecto a la longitud de la viga, eran cargas puntuales. Entonces, no era necesario dividir la estructura. Es más, vamos a hacer ahora un ejemplito para dividir y ver que se comporta de la misma manera. No sé si no puede llegar a tirar algún error, pero bueno, no importa. Entonces, y vamos a hacer un gráfico de tensiones con respecto a la distancia al centro de rotación. Vamos a agarrar vamos a volver al escenario 1, que era el que tenía las cargas. Y se acuerdan que yo le dije que, bueno, acá tenemos los resultados. 54 en tracción y 69 en compresión, y la deformación máxima eran 12 milímetros. Bueno, ¿qué pasa si este mismo escenario, vamos a hacer una copia, para no perder los datos, y voy a agarrar todos los elementos mallados, a ver si lo puedo hacer todo a la vez. ¿No? Bueno, si yo quisiera, por ejemplo, cada uno de estos lo dividí en un solo elemento, cada línea. Si yo lo quiero dividir en, supónganse, 4 elementos cada uno, vengo a Draw y voy a seleccionar todas las líneas y las voy a dividir en 4 elementos. Y fíjense que ahora me hizo todo ese mismo mallado, pero ahora tengo por cada barra 4 elementos. Y ahora sí, puedo hacer ese mismo ensayo. Puede llegar a tener algún error porque... A ver, no. Ah, ahí se rompió. Bueno, son barras, entonces al estar trabajando esto a compresión y están articuladas entre sí, obviamente no sirve. Si fuese con vigas, sí, pero bueno, no. Salvo las barras que trabajan a tracción, cuando las barras trabajan a compresión, como son barras y no tienen grados de libertad de rotación, pasa esto que pasó acá. Entonces, cuando trabajan con estructuras, con elementos barra, en realidad nunca vamos a trabajar con elementos barra, lo estamos viendo porque es lo más simple que hay. Después esto lo vamos a hacer en viga y todo lo que hagan, háganlo en viga porque no, es mucho mejor hacerlo en viga. Pero este elemento barra es lo más fácil para aprender el método. Bueno, fíjense que cuando tengo una barra a compresión y lo parto en más de un elemento, pasa este problema, que pasa en todas las que están a compresión, que pandea porque no tiene un nodo con otro, no comparten, no tienen vínculo de rotación. Entonces, pasa eso. Bien, vamos a ver, vamos a hacer uno nuevo, estático. Vamos a práctico 1, vamos a llamarlo pala. Molino.
Bueno, entonces vamos a dibujar una pala de 10 metros, o sea, una línea de 10 metros. Fíjese que es muy burdo porque ni siquiera le doy la sección, nada. Entonces, va a arrancar la línea que voy a hacer desde 0, Enter, hasta, supónganse, lo vamos a hacer en Y. Desde el origen hasta 10 metros en Y. Ahí está. Listo, ese es mi modelo. Esto lo vamos a, por ejemplo, vamos a dividirlo, vamos a mallar, lo vamos a dividir en, ya vimos que con 4 elementos no era suficiente cuando hicimos el de peso propio, vamos a dividirlo en 10 elementos. Ok. Lo que debería cambiar acá es el sistema de unidades, vamos a pasar a milímetro, MMKS. Vamos a dejar de mostrar los elementos de construcción y vamos a visualizar los nodos. Entonces ahí fíjense que ya está mallado. Este punto, si me paro ahí y dejo el mouse, fíjense que es el origen de coordenadas. Me está mostrando los dos vértices. Cuando paro ahí, el vértice 1, que es el de arriba, y el vértice 2, que es donde estoy posicionado. Y me muestra la longitud de ese elemento. Si me paro acá, me va a mostrar el vértice 1, que es ese donde estoy parado, que es el 0, 10.000 milímetros 0, y el vértice 2, que es el de abajo, 0, 9.000 milímetros 0. Entonces, bueno, cada elemento acá tiene 1 metro de longitud. Este es el origen, y este que está acá es el extremo. Vamos a decir que esto es un elemento barra. Vamos a definir el elemento. Dijimos que tenía una sección de 3.000 milímetros cuadrados. Y el material es un material que tiene estas propiedades. 7.000 megapascales y 1.450 kilos por metro cúbico. Entonces venimos acá y vamos a editar las propiedades. No vamos a poner un material de la biblioteca, sino que lo vamos a editar. Fíjense que acá me lo está pidiendo en kilogramos por milímetros cúbicos. El módulo de elasticidad está bien, está en megapascales, que es newton por metro cuadrado, son 7.000. Este lo vamos a poner 7.000. Es el único que me pide sí o sí. Este lo voy a tener que poner porque cuando haga el cálculo por velocidad centrífuga me lo va a pedir. Entonces, acá tengo que poner 1.400. Pero fíjense que acá están en metros cúbicos. Entonces lo tengo que pasar a milímetros cúbicos. 1.450. 1 metro son 1.000 milímetros. Entonces tengo que dividir por 1.000 al cubo. Es eso. Copiamos. Y lo pegamos ahí. Perfecto. Ok. Ahí ya me armé el material. El coeficiente de expansión térmica no me interesa. Y la tensión admisible solamente la voy a visualizar. Voy a poner la velocidad de giro y voy a visualizar las tensiones que tengo. Entonces, ok. Lo voy a, fíjense, el vector de rotación lo voy a poner acá, en ese punto, donde está el origen. Entonces, ese punto, vamos a setup, parámetros, le voy a poner 1 a omega, alfa no es necesario porque va a girar a velocidad constante, pero si tuviese una aceleración centrífuga lo podría poner, pero sí le voy a poner el 1 omega y la fuerza centrífuga, fíjense, voy a poner la cantidad de RPM.
vamos a poner un número, qué sé yo, 20 RPMs. ¿Dónde va a estar el centro de rotación? Está en el origen, entonces esto lo dejo como está. ¿Y cuál es la dirección del eje de rotación? Entonces la dirección es el eje Z. ¿Ven? Tengo dibujado en el XY y quiero, bueno, podría ser el eje X también, porque es lo mismo, pero lo vamos a hacer en el eje Z. Entonces con esto aprieto ahí OK. Tendría que poner condiciones de borde, pero no sé si es necesario, ¿no? Nunca lo hice. A ver qué hace. Obviamente esto no va a empezar a girar. El programa genera una carga de aceleración que es como si estuviese girando. Ahí está, acá tiro el error. Vamos a ver qué hace. Pero acá fíjense que tiro un error. Obviamente no está disponible ningún resultado. Y vamos a ver cuál es el problema. Entonces dice, bueno, hay un pivot 0 dentro de una matriz y fíjense que me da como sugerencia chequear el modelo y las condiciones de borde. ¿Qué pasa? Yo a esta pala no le puse ninguna restricción. Se mueve en el espacio. Entonces, vamos a poner que el punto donde pasa el vector de rotación, lo vamos a fijar. Entonces vamos a seleccionar el nodo inferior, ese de ahí, clic derecho, y a ese no lo vamos a dejar trasladar, porque es por ahí por donde rota. Ok, a ver ahora qué hace. Bueno, ya cuando empieza a tirar numeritos, ahí está. Bueno, vamos a ver, lo que me interesaba ver son las tensiones. Fíjense que la tensión máxima es 0,3. Con 20 RPM me tiró 0,3 megapascales. Entonces la idea es seguir subiendo las RPM hasta llegar a 10 megapascales. Esto obviamente lo tienen que hacer ustedes, pero fíjense que vuelvo acá, vengo a Setup, Parámetros, y le había puesto en centrífuga 20 RPM, vamos a poner 200. Si pongo, vamos a poner menos, vamos a poner 150. Tampoco es lo quiero hacer yo el ejercicio, pero con 20 me tiró 0,3. Con 150 RPM puede llegar a tirar 200 megapascales. Bueno, me tiró 17. Entonces fíjense que la velocidad de giro está entre 20 y 150, porque me tiene que dar 10 megapascales. Entonces ahí ya tienen el rango donde buscar qué velocidad de giro tiene que tener la barra. Pero además, después lo que tienen que presentar como informe es algo parecido que hacíamos con la barra que colgaba por propio peso, que es el diagrama de las tensiones. Entonces, seleccionamos todos los nodos, en Create Path Plot, los seleccionan, y vamos a crear. Y fíjense que ahora tenemos la tensión en el centro de giro, que es acá, es 0, y después empieza a subir de esta manera. Constante acá, y va subiendo de esta manera. Bueno, lo que tiene, a diferencia de la barra que colgaba por propio peso, esta función ahora no es cuadrática, es cúbica. Si bien vemos esta parte, es una función cúbica. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, cuando vemos el desplazamiento. Si vemos el desplazamiento,
en la barra que colgaba por propio peso, el desplazamiento era lineal. Y en esta, fíjense que es cuadrático. Este no se desplaza, no, perdón. Acá me está mostrando tensiones. Ahí está, este es el desplazamiento. Y fíjense que me está mostrando al revés. Pero bueno, el desplazamiento ya no es más lineal. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a seleccionar todos los nodos. Create path plot. Vamos a poner distancia en I. Crear. Ahí está. Bueno. Esto hay que ver. El desplazamiento máximo son 17 milímetros y la tensión 17 milímetros. Pero bueno, fíjense que el desplazamiento no es lineal, el desplazamiento es cuadrático, la variación de las tensiones es cúbico, y entonces la idea es que muestren esos dos gráficos, ¿no? Desplazamiento y tensión. En realidad solamente les pide, hagan un gráfico de tensiones versus distancia al centro. Entonces, por ejemplo, con 10 elementos obtienen ese gráfico. Si quisieran hacerlo, este es con 10 elementos, si lo vamos a hacer, copiamos el escenario, voy a seleccionar todos los, bueno, vengo acá, le doy doble clic y le pongo 20. Vamos a deshacer, doble clic y acá le pongo 20. Entonces, en lugar de haber hecho el mallado en 10, ahora lo hago en 20. Lo corro de vuelta. Y acá voy a ver, vamos a crear el patrón. Vamos a seleccionar estos nodos. Bueno, este es el desplazamiento. Y estas son las tensiones. Fíjense que a medida que voy achicando los elementos, ahí tengo la tensión en este elemento es esta, en este elemento es esta. Fíjense que cuando mejor es la aproximación, menor diferencia tengo de tensiones en el mismo nodo. Por lo tanto, tengo esta zona de acá, desde entre 0 y supongamos 7000, es la zona que tengo más diferencia de tensiones entre dos elementos continuos. Fíjense, el primer elemento tiene esta tensión, el segundo tiene esta. ¿Cómo va a haber este salto de tensiones entre un elemento y otro? Ahí tengo que refinar, entonces me conviene más refinar en la parte inferior. Entonces acá puedo hacer otro escenario más, vamos a copiarlo, y voy a hacer el mallado, pero con la misma cantidad de elementos, y en lugar de dividirlo de forma continua, de forma igual, vengo acá y lo voy a dividir, le voy a poner una razón aritmética de radio 3. ¿Qué quiere decir? Que un elemento va a ser 3 veces más chico que el que le sigue. Entonces aprieto ahí OK y aplico. Y me quedó al revés. Porque yo quiero los elementos más chicos de este lado. Entonces vamos a poner acá y vamos a poner, a ver, un tercio. Ahí está.
quiero los elementos más chicos de este lado. Entonces fíjense que acá, donde tenían los mayores saltos, ahí pongo elementos más chicos, y donde tenía menores saltos de tensión, dejo los más largos. Entonces corro eso, fíjense, con la misma cantidad de elementos, ahora voy a ver el gráfico de las tensiones. Voy a crear, selecciono los elementos. Vamos a ver las tensiones. Al revés. Está bien. Este que me muestra acá, 10.000, claro, me está mostrando por elementos. El nodo 1 es el nodo que está arriba, entonces está al revés. Esta escala no es la escala de 0 a Z. A ver. Lo que está haciendo, acá vamos a cambiar. Esto le vamos a poner como estaba antes, 3. Como el elemento 1 es el nodo de arriba, entonces me lo toma como el 0. Pero bueno, esto es lo que yo quería mostrarles. Me conviene mallar, fíjense que ahora este gráfico, el salto entre tensiones es más chico. En este gráfico, los elementos más cortitos están de este lado. Acá tengo elementos más largos, pero fíjense que la tensión acá, la variación es muy poca. Entonces esta es una mejor aproximación que esta de acá. En esta los elementos eran todos iguales y fíjense el salto de tensión que tenía entre elementos. En el tercero, que cambié la forma, es la misma cantidad de elementos, o sea, resuelve el mismo problema, pero como los elementos están puestos los más cortos, donde tengo más variación de tensión, entonces esto aproxima mucho mejor. Bueno, yo supongo que es demasiada información por hoy, así que vamos a ir terminando. Ya pueden arrancar a hacer el práctico 1. Vamos a poner, a ver, fecha de entrega. Miércoles que viene 7, vamos a poner fecha de entrega del 14. Entonces, la semana que viene, el miércoles 7, vamos a hacer una consulta sobre lo que hayan hecho para que el 14 puedan entregar el práctico ya terminado.